Estimados amigos y hermanos, vamos a estudiar lo que es ahora la Gran Ramera. La Gran Ramera es un estudio basado en Apocalipsis capítulo 17. Muchos se preguntan, ¿quién es la Gran Ramera? Aunque bíblicamente la mayoría de cristianos sí sabemos quién es la Gran Ramera. Sin embargo, hay mucha inconformidad con respecto, digamos, a la doctrina tradicional, que realmente, digamos, está muchas veces haciendo ataques que no aceptan, digamos, algo y realmente, digamos, nadie va a aceptar que es falso. El diablo tampoco va a aceptar que es el diablo. Tampoco, digamos, un ángel caído va a decir que es ángel caído. Dice la Biblia que también Satanás se viste también como ángel de luz. Y dice, no es también maravilla de que también sus ministros de Satanás también se vistan como ángeles de luz. Y eso lo podemos ver también en el ámbito religioso. Hoy en día hay mucha falsedad y hay que tener cuidado con respecto a esto. Sin embargo, vemos a los medios de comunicación están saturados de gente resentida, digamos, que no acepta la realidad, tan conformes con una mentira y luego pues están ahí, digamos, atacando, digamos, a los cristianos, les llaman protestantes, y es obvio, está bien que nos llamen protestantes, protestamos contra la mentira y también protestamos, como lo hicieron los príncipes allá por si no me equivoco, por el 1800 y algo, cuando había una dieta realmente que Martín Lutero pues lo citaron una dieta, asistieron pocos príncipes y pues le llamaron protestantes por primera vez y de ahí quedó el nombre protestante. También como allá la iglesia en Antioquía también le llamó por primera vez a cristianos, a los del camino. Así que eso no es ninguna molestia, es una bendición que te digan protestante porque estás de parte de Dios. Vamos a darle inicio a este estudio, la Gran Ramera. La Gran Ramera es algo más que realmente adulterio y fornicación. ¿Por qué? Porque no hay compromiso ni de matrimonio, ni nada de eso. Sin embargo, a Israel también se le trató que se había convertido en ramera. Y eso lo vemos a través de la Biblia, en el libro de Isaías, capítulo 1, verso 21 y 23, dice de que Israel se convirtió en ramera. También tenemos otro texto que está en Isaías 59, 14, habla de que Israel cayó en esa idolatría, que había aprendido de sus amantes, le llama la Biblia, de sus amigos cercanos, y eso lo llevaron los reyes. También tenemos un pasaje en Jeremías 2:20 y 3:3 de Jeremías nos dice de que realmente Israel cayó en la idolatría, por lo cual pues Dios la caracterizó también como una ramera. Pero sin embargo, aquí está hablando la Biblia en el verso de estos que hemos dado, realmente está hablando de que Israel cayó en la idolatría y Dios la vio como una ramera porque ya no era fiel a Dios. Sabemos de que el pueblo de Dios, pero había caído en la gracia y pues Dios la trató como esa ramera. Sin embargo, aquí está hablando de una gran ramera. No está hablando de la ramera, sino de una gran ramera. Y lo vamos a leer así brevemente. Vamos a dar un poco corto el estudio para que usted me entienda y me comprenda. La gran ramera. Ramera significa prostituta. Prostituta significa, digamos, aquellas personas que venden su cuerpo por precio, por placer, o venden su cuerpo por complacer a otros. Sin embargo, digamos, en el sentido espiritual, está hablando de que estos realmente, digamos, venden o promueven su idolatría por promover
su religión, por promover su creencia totalmente pagana, idólatra, como lo trata la Biblia, ¿no? Pero sin embargo somos nosotros quienes conocemos la Biblia que debemos también llevar a cabo y hacer saber a la gente de que tienen que renunciar a esa creencia que muchas veces tanto mal ha hecho a tanta gente a través de los siglos. Vamos a Apocalipsis capítulo 17. Apocalipsis capítulo 17, verso. Vamos a leer del 2 en adelante. Le vamos a dar lectura desde el verso 1 para que nosotros le tomemos sabor, le tomemos atención y podamos ver con claridad lo que realmente Dios está hablando acerca de esta gran ramera. Dice: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciendo: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas. Sentada sobre muchas aguas. Capítulo 17, verso 15, este mismo capítulo dice que agua simboliza muchedumbres, pueblos y lenguas. Entonces, naciones, pueblos y lenguas. Entonces nosotros podemos ver a través de la Biblia de que esta mujer, o esta religión pagana, está sentada sobre naciones, pueblos y lenguas. Ahí la podemos ver de que realmente en el mundo entero pues hay este tipo de práctica religiosa del catolicismo. Sin embargo, vamos al verso 2. Dice: con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los gobernadores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Embriagados, han perdido la razón totalmente, no han conocido la verdad porque están totalmente, digamos, adormecidos por la religión. Y déjeme decirle de que, por ejemplo, todo gobernante, no sé si ahora, pero en las épocas pasadas, en muchos países, para ser presidente tenía que ser jesuita. Y en otros lugares, incluso hoy en día, muchos de los jefes de Estado, cuando son electos para gobernadores o para gobernar una nación, lo primero que hacen es ir a pedir consejo al Papa, al Vaticano. Su primer viaje es allá, van a poder pedir consejo cómo van a hacer, a no ser que sea de un país que no crea, digamos, en el catolicismo, pero la mayoría de gobiernos que están dominados por la religión católica, déjeme decirle, sus gobernantes siempre van a pedir consejo al líder de esta gran ramera. Luego dice el verso 3, y me llevó el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Mire, esto es muy importante que usted note. No vamos a dar totalmente el estudio, lo vamos a dar en varias fases. ¿Por qué? Porque es bastante amplio. Pero si nosotros solo con este texto tenemos que hablar mucho. Apocalipsis 17:3 dice que lo llevó al desierto. Y el desierto en sentido espiritual simboliza de que realmente el apóstol Juan fue llevado al desierto, pero no un desierto físico, sino que lo llevó al desierto espiritual donde no hay conocimiento de Dios. Hablemos de Roma, hablemos de la gente que no conocía a Dios, la gente que no conocía esa fuente de agua viva para vida eterna que es el Evangelio o la palabra de Dios, sino que lo llevó al desierto. Y dice que allí vio, dice, una mujer. Sigamos. Y vi una mujer sentada. Mire, ¿cómo está? La mujer sentada sobre una bestia escarlata. ¿Cómo es esa bestia? Bueno, aquí está muy fácil de comprenderlo. ¿Por qué? Porque realmente pues la bestia representa a Roma.
Cuando usted va allá a Daniel capítulo 7, verso del 1 al 8, allí encuentra 4 grandes bestias. Allí encuentra 4 grandes bestias empezando de Babilonia. Babilonia, luego llega hasta Roma. Usted lee el 7 y el 8 del capítulo 7 de Daniel. Daniel 7, 8. Allí usted va a encontrar, allí se encuentra también esta bestia con 7 cabezas y 10 cuernos. Ahí nosotros vamos a ver cómo realmente Dios habla de una manera simbólica, hablando de que lo lleva al desierto y luego allí ve a esta mujer, allí ve a esta prostituta montada. ¿Por qué? Porque recordemos de que la religión católica dio inicio dentro del Imperio Romano. Ahí se estableció y luego pues estuvo fundada por los primeros grandes emperadores que formaron, digamos, el Imperio Católico. Luego pues de ahí dieron orígenes, los cuales eran llamados los santos emperadores. Para muchos, después de que Constantino legalizó el catolicismo por el 325 después de Cristo, déjeme decirle, de allí se dieron santos emperadores. Sin embargo, digamos, la bestia, digamos, también que tenía muchos nombres y blasfemias contra Dios. Recordemos que casi todos los emperadores se les hicieron templos donde venía la gente a venerarlos como dioses. Y ese era un paganismo tremendo, porque a Julio César y a todos los emperadores les hicieron templos donde la gente los veneraba como sus dioses. Y aquí vemos claramente a través de la profecía lo que la palabra de Dios nos está hablando. Dice, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia. O sea que esa bestia estaba llena de nombres de blasfemia, de que contra Dios, porque solamente Dios es santo. Solamente a Dios se puede adorar, pero si usted va a la historia se va a dar cuenta de que cómo veneraban a los santos emperadores, cómo el paganismo venía, digamos, destruyendo vidas totalmente, incluso naciones, que se les imponía realmente, digamos, la religión por la fuerza, cuando realmente se hicieron los primeros papas católicos que también dominaban ejércitos y llevaban la conquista, llevaban por la fuerza la conquista a otras naciones más débiles y les imponían lo que era la religión. Pero sin embargo, Dios de antemano nos ha hablado de una manera clara a través de la profecía. Dice, llena de nombres de blasfemias. Eso tenía, usted se acuerda de los santos emperadores. No voy a decir ni un nombre porque usted vaya a la historia, sea inteligente. Vaya a la historia, se va a dar cuenta que ahí están los santos emperadores. Sin embargo, también le han dado una farsa haciéndole creer que los papas empiezan de Pedro. Es mentira, si ellos mismos crucificaron al apóstol Pedro. Así es que no es realmente, digamos, porque hay tanta iniquidad, hay tanta perversidad dentro de lo que son esas doctrinas realmente que aún han tratado de convertirla en historia ficticia, porque no es una historia real, sino que son historias inventadas. 7 cabezas y 10 cuernos. Bueno, ¿qué representan las 7 cabezas? Las 7 cabezas simbolizan los 7 imperios, que realmente donde han representado las 7 cabezas o las 7 potencias que existen o que han existido y que hasta hoy en día existen. Estamos, digamos, ya en el último imperio, pero si contamos realmente nos damos cuenta de que son 7 imperios. Vamos a hacer una breve mención. Hablamos de Egipto, luego pasamos a Asiria, luego pasamos a Babilonia, luego pasamos por los persas, luego pasamos a los griegos, luego pasamos a los romanos, y luego ¿qué? A la última,
que es los Estados Unidos de América. Son 7 imperios, aunque hemos dejado uno, que es el cuerno pequeño, que cuando se cuentan 8 imperios, pues la Biblia también lo narra, pero no vamos a hablar de eso. Sin embargo, sabemos de que pues esas son las 7 cabezas, los 7 imperios, y luego dice con 10 cuernos. Estos serían las 10. Esos 10 cuernos nacen después de la caída del Imperio Romano, que se fundaron las primeras 10, no juntas, sino que sucesivamente, una tras otra, tras otra, tras otra. Y ahí se fundaron las primeras potencias, digamos, ya independientes, o naciones independientes ya del Imperio Romano después de su caída. Pero sin embargo, luego, pues, que vino de que también allí, se recuerdan ustedes de la Inglaterra católica, de la España católica, de la Francia católica. Bueno, podemos seguir enumerando 10 potencias que también, digamos, fueron muchas veces hubieron allí reyes católicos, reyes o emperadores católicos, pero ya no dentro del Imperio Romano, sino ya digamos independientes, pero también fueron imperios que también dominaron, pero ya independientemente. Por eso dice cuernos. Muchas veces esos fueron reyes católicos que también se establecieron en esas naciones. Sigamos, verso 4. Vamos a ir poco a poco. Ya dijimos que desierto simboliza lugar donde no se conoce a Dios. Dijimos que también mujer es la creencia. Esa mujer representa, digamos, la religión, la creencia. Ese pueblo, digamos, que no conoce a Dios, sino que, mire, dicen que creen en Dios, pero no hacen lo que Dios dice, porque tienen un politeísmo grande y terrible, porque le están pidiendo al santo fulano de tal cada día, santo fulano de tal para lunes, santo fulano de tal para martes, santo fulano de tal para miércoles, santo para jueves, santo para viernes, santo para tal sábado, santo para el domingo, y todos los días están, hoy es el día de santo fulano de tal. Entonces, tienen un politeísmo terrible que realmente, digamos, no está amparado por la Biblia. Pero, lamentablemente, antes el imperio estaba venerando a los emperadores. Y eso es lo que nosotros debemos de tomar en cuenta. Sé que hay tanto que hablar de esto. Luego la bestia, ya dijimos que era el Imperio Romano. Y ya hablamos también de las 7 cabezas que representaban las 7 potencias, que representan las 7 potencias, 7 imperios que han sucedido sucesivamente. Y luego pues decíamos los 10 cuernos que representan las 7 naciones, 10 naciones que surgieron después de la caída del imperio. Ahora vamos a otro texto. Otro texto que es de suma importancia para que nosotros podamos verlo. Vamos al verso 4, dice: y la mujer estaba vestida de púrpura, de escarlata y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz lleno de las abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Tienen una riqueza tan grande, pero tan grande, tan terrible, que realmente se dice de que si esa riqueza se repartiera, hubiera realmente, digamos, para terminar con lo que es la pobreza de los niños en África o en otros países también latinoamericanos. Pero sin embargo, digamos, lo que está pasando, esto es realmente que ellos mantienen esa riqueza, mantienen ahí, digamos, tanta riqueza también de literatura, que solamente ellos tienen acceso a ese lugar,
tienen tanta riqueza de la verdad escondida también, como tienen también riquezas seculares en oro, en joyas, en todo lo que este pasaje está mencionando de Apocalipsis 17, 4, donde tienen toda esta riqueza, son una denominación religiosa sumamente rica, multimillonaria, si nosotros evaluamos toda la riqueza que hay internamente lo que es en el Vaticano. ¿Y sabía usted también que aparte de eso, ellos tienen su propia moneda, tienen sus propias leyes, su propia constitución, sus propias cárceles? Así es que es un estado que está dentro del estado de Roma. ¿Cómo le digo? Un estado dentro de otro estado. Un estado dentro del país de Italia. Por eso es que esta bestia dice, esta bestia que carga a la mujer o la mujer carga a esta bestia porque está dentro de Italia. Pero antes estaba dentro del imperio, ahora pues está dentro de lo que es el país de Italia, está dentro de la nación italiana, por eso dice que está montada sobre esta bestia, porque ya dio inicio en el imperio romano. Quizá usted podrá contradecir todo esto que tal vez yo estoy diciendo, y quizás tenga una forma más práctica de explicarlo, pero si usted lee estos pasajes, se va a dar cuenta, si usted saca la simbología, como yo se lo estoy dando, le digo, sí, exactamente es lo que Dios está hablando acerca de esta gran ramera. Luego dice el verso 5, y en su frente un nombre escrito, un misterio. Dice, un misterio es algo escondido, porque no existía para la época de la escritura de Apocalipsis o de Revelación. Por eso era un misterio. Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Imagínese usted, Babilonia, la grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra. No hay otra mujer con tanto politeísmo, con tanto santo pagano que ellos hacen llamar de esa manera. O sea, digo santo, porque están diciendo sántole a todo mundo y hasta cosas extrañas, santas que realmente, digamos, no existen en la Biblia, y Dios las condena a la Biblia, y por eso es que ellos usan la Biblia para aparentar de que realmente, digamos, tienen la Biblia también. Menciona en sus rituales, digamos, religiosos, en sus misas, ellos también hablan de Dios, pero no están haciendo la voluntad de Dios. Eso lo hacen únicamente para atrapar almas, para cazar almas. Y ya vamos a ver un pasaje que realmente habla de que cómo ellos cazan las almas también. Vamos a ver el verso 6, dice, y vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado en gran manera. Esa mujer está ebria, aunque ellos nieguen, aunque el Papa diga que niega todo eso, o aunque vengan a hablar de amor, déjame decirle, están perdidos, han perdido la razón, tienen perdido el raciocinio acerca de lo que es la realidad de Dios. Ellos no pueden despertar, están ebrios con su religión. Y han embriagado a mucha gente también. Dice de la sangre de ¿qué? De los santos. ¿Cuáles santos? Bueno, empezando desde la vida de Jesús. Murió Jesús en Roma. Murieron muchos apóstoles. Murieron todos, condenados por predicar el evangelio. Y de los mártires de Jesús. ¿Se acuerda usted de las grandes masacres en las hogueras? Que incluso cuando estaban, digamos, todavía aquellos que le llamaban los santos emperadores que promovían la religión católica, realmente también cómo llevaban a la muerte todo aquel que hablaba la verdad de Cristo, que hablaba que Cristo salvaba, que perdona, que liberta,
Ellos que hacían realmente los llevaban a las hogueras o los llevaban a los coliseos a que los destruyeran los leones o los ponían como gladiadores para que realmente se mataran unos a otros. Usted lea la historia y se va a dar cuenta de que realmente no le estoy mintiendo con respecto a esto que yo le estoy diciendo por medio de este video. Dice ebria, o sea, borracha, que ha perdido la razón. Ahora quisieran ellos esconder todo lo que realmente hay. Y hay todavía por ahí algunos predicadores católicos que están diciendo que son predicadores católicos. Claro, son predicadores católicos. No son predicadores de la verdad. No son predicadores de Cristo. Son predicadores católicos. Y tienen razón cuando dicen, predicador católico. Obviamente están promoviendo todavía, digamos, a la gran ramera. Están promoviendo todavía lo que es, se jactan todavía de haber matado, digamos, tanto protestante de la época. Se jactan todavía diciendo, somos la iglesia verdadera. Obviamente, pues, la gran ramera, son la gran ramera. Tienen razón cuando ellos dicen así. Pero no son de la verdad de Cristo, sino que son ministros de Satanás usados por medio de esta ramera, vistiéndose también, como dice, como ángeles de luz. Pero son falsos. Así es que, mis estimados, veamos lo que dice también el verso 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Imagínense. Así que nosotros podemos ver cómo Dios ha hablado, pero muchos aún no quieren salir de esa ignorancia, como que están cómodos con ese cáliz que les ha embriagado, ese cáliz de todas las abominaciones, los han embriagado y realmente les han hecho beber mentira y van a beber del juicio de Dios en aquel día. Sin embargo, en Apocalipsis 18:4 dice, por lo tanto, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de los castigos y de las plagas que vienen sobre esta gran ramera. Dios aún sigue haciendo un llamado a aquellos que tienen un corazón verdadero a Dios, aquellos que quisieran conocer la verdad de Dios. Dios les hace un llamado y les hace un reto que salgan de ella, pero sin embargo, cuando se les dice que salgan de esa gran ramera, muchos se ponen furiosos porque aún están sin razón, actúan como un borracho cuando está ebrio, que si le dicen, tú estás borracho, dice, no, yo no estoy borracho. ¿Quién dice que yo estoy borracho? Yo estoy bien, yo tengo buena razón. Lo mismo pasa con un borracho, digamos que espiritual, que lo ha embriagado la religión, el vino de la fornicación, de la falsedad o de las abominaciones que están en ese cáliz, han tomado de ese cáliz de las abominaciones de esta gran ramera y los han embriagado con la falsedad y están allí quietos, que no les importa que se les maltrate todo lo que es las rodillas por el pavimento, pero a ellos no les importa, pueden caminar hasta horas y horas por ir a ver un objeto que es abominación a Dios. Y digo yo, qué tremendo va a ser el castigo. 18:4 dice, salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seas partícipes de las plagas. Dios te hace un llamado, estimado amigo, de que realmente tú salgas de esa ignorancia y que busques a Dios. Dios es el único que puede salvar, el único que puede restaurar y el único que puede darte la salvación. Y no es una religión, no es una religión la que te va a salvar, no es lo que te diga el Papa, no es lo que te diga el cura. Puedes tú comulgar todos los días, pero en cuanto más comulgas, más al infierno te está yendo. Y te lo digo con toda seguridad,
con la misma palabra de Dios. Y tú que conoces tu Biblia católica, no pongas atención quizás a mi Biblia protestante, como muchos dicen. No es que es la Biblia protestante, no. Toma tu Biblia y te voy a dar un texto clave. Lee el libro de sabiduría de tu Biblia católica. Libro de sabiduría, capítulo 13, del verso 6 en adelante, y tú te darás cuenta como dice, qué desgraciados son, que no pueden darse cuenta que lo que están adorando, dice, es obra de sus manos. Lo dice así, lo dije así, no lo hice por ofenderte, pero así dice la Biblia, qué desgraciados son. Lo dice la Biblia Nueva Jerusalén, la latinoamericana, versión católica. Ahí te vas a dar cuenta cómo realmente Dios habla y está haciendo un llamado a que salgas de esta gran ramera para que no tomes parte en el día del juicio. Vamos a leer los últimos capítulos. Dijimos que 17:15 dice que aguas representan muchedumbre, pueblos y lenguas. Si tú eres de esa muchedumbre, sal huyendo de esa gran ramera. 17:18 dice de la siguiente manera: y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Imagínense, reina sobre los reyes de la tierra. Porque yo les decía al principio que ahí van la mayoría de jefes de Estado a pedir consejería. Sin embargo, voy a llegar hasta acá con este video. Espero te agrade. Voy a continuar, digamos, con este estudio en el capítulo 18, en el próximo. Apocalipsis 18 es lo que vamos a estar viendo, que está hablando también acerca de esta gran ramera. Así es que si tú eres de las almas que aún anhela a Dios, busca a Dios y deja, sal, huye de esa gran ramera. Bendiciones a todos.